Ok. Bueno, buenas tardes. Así que yo no preparé PPT muy siglo XX, pero eso permite tener más luz y quedarnos menos dormidos y más estimulación visual. Entonces yo preparé mi ponencia en dos partes. Una parte quería insertarme en el diálogo conceptual sobre qué entendemos por reincorporación versus inclusión. Y estar en diálogo crítico con Federico. Y la segunda, porque no se habló mucho de Chile, tener una visión menos abstracta y ver cómo eso lo podíamos aplicar en un caso nacional, que es el caso de un caso de la historia chilena. Espera que voy a apagar mi celular. Bueno, el problema es que quería hacerme el vivo y ubicarme a medio camino como sabio entre el enfoque de, no sé cómo se pronuncia su apellido, Kapitsky, Levitsky y Yashar, que escribieron un libro sobre el giro inclusivo en América Latina, libro que critica Federico en uno de sus capítulos, críticas que yo comparto contigo, y lo que yo veía hasta escucharte como un enfoque quizás excesivamente centrado en los movimientos sociales y excesivamente, porque soy politólogo, todo es relativo, sociológico. Pero me doy cuenta, después de haber escuchado a Federico, que lo que voy a presentar es una variación melódica sobre lo mismo que presentó Federico. Así que creo que la parte crítica como que voló por la ventana, pero es porque te acercaste a lo que yo preparé o por error de apreciación mía al leerte originalmente, o quizás por el libro que hicimos juntos en aquella época. Entonces, creo que la primera parte lo vamos a ver como una elaboración con pequeñas diferencias de acento, pero dentro del mismo cuadro general que presentó Federico. También, después, o al mismo tiempo que hablo de Chile, la ventaja de YouTube es que cuando Ian presentó en mi nombre, yo estaba en Alemania, se grabó por YouTube, entonces durante el fin de semana escuché en detalles las críticas a las que voy a contestar 4 meses después con mi presentación de ahora dentro de la parte chilena. Diego Barría no está, pero quizá lo puede mirar por YouTube en su tiempo. Bueno, entonces Federico explicó que incorporación e inclusión son dos conceptos que se tocan, que solapan, pero que pueden variar independientemente el uno del otro. Y eso me parece un punto importante. También lo de arena sociopolítica que se puede expandir o restringir. Y me parece que Federico tiene razón, que siguiendo el ejemplo de nuestro alcalde Sharp, él introduce lo que Sharp llama actorías, que es un neologismo, pero básicamente tener un cierto énfasis en que no solamente son políticas públicas, no solamente es lo que hace el Estado para incluir más, incluir menos, no es solamente el segundo piso de la moneda, sino que tenemos actores sociopolíticos en juego, en transacciones, en oposiciones, y eso me parece un aspecto importante. El segundo también es que lo de incorporación implica, como lo dicen los Collier, pero implica periodos históricos en que ocurre, yo diría, actorialmente la incorporación. Entonces, la parte de periodo es importante. Y el acento que quiero poner hoy es que, como yo veo lo de incorporación, quizás soy cientista política, es volver a traer la política en el proceso. Hay mucho de historia, mucho de política pública, pero a mí me interesa la relación, por eso yo también lo veo como relacional, pero una relación fundamentalmente de juego político en lo que involucra esos procesos de incorporación. Entonces, y de hecho, en tus escritos anteriores, Federico, hablas no solamente de movimiento social, que eso ya me tiene un poquito harto, sino también de los puentes con el Estado, del nexo con el Estado, de esta conexión que se establece, y eso creo que es bastante importante, es bastante central. Quiero hacer un párrafo para el público chileno, porque cada país tiene sus fobias, y hay una fobia chilena que es casi incomprensible desde afuera, que es la fobia a la cooptación. Básicamente los movimientos sociales luchan, pelean, pero su gran miedo es ser cooptado por parte del Estado
y es mejor ser puro y fracasar en todo que ser cooptado por el Estado. Es absurdo, no tiene sentido, pero es chileno. Entonces, Kurt Whelan habla de basismo y yo creo que de hecho lo de Chile es un basismo puro. Ahora, yo creo que los movimientos sociales basistas chilenos no son tan estúpidos porque piensan que el Estado igual por miedo los va a escuchar, donde no hace falta ser incorporado porque Bachelet va a tener miedo y lo va a hacer, pero igual es una cosa un poco extraña. Para mí es más lógico lo que hacen en la Argentina los peronistas, dicen golpeamos primero y negociamos después, que eso es lógico, hacemos una manifestación, una cosa que muestra nuestra fuerza, pero después transamos, porque transar, lo siento, es la naturaleza de la política. Si uno nunca transa, no hace política, no sé, hará religión o algo por el estilo. Pero en Chile, transar se ve como venderse o diluir los principios o caer a hacer traición, pero no sé, hasta me acuerdo lo de la Unidad Popular, el eslogan avanzar sin transar. Bueno, no transaron, pero tampoco avanzaron. Hubo un golpe de Estado y chao, se acabó. Entonces, aquí lo que interesa es en el aspecto relacional que ojalá normalmente haya algún tipo de tranza entre luchas sociales y políticas del Estado o canales de incorporación. Una crítica que se hizo a lo que planteó Jan hace 4 meses es que como se había presentado, se veía demasiado el proceso como desde arriba hacia abajo. Obviamente no estoy de acuerdo con eso, creo que es totalmente bidireccional. Pero no es solamente lucha social desde abajo hacia arriba, o sea, queremos mirar ambas partes y obviamente las proporciones varían y todos los libros de los Collier están acerca de eso, algunos son más controladores, más represivos, otros son más de otorgar beneficios, más de darle poder popular, pero ambas patas de top-down y bottom-up tienen que estar por definición, eso es la definición de algo interactivo. Bueno, entonces, fin de esta paréntesis y énfasis en la noción de agencia y de actor. Bueno, yo creo que para el CAMIS vamos a salirnos un poco de la obsesión un poquito clasista de Federico, que yo también he tenido o sigo teniendo, y que hay que examinar otros tipos de incorporación, no estoy hablando de inclusión, que sean movimientos indígenas, movimientos de mujeres, me falta por lo menos uno, pero en fin, esos tipos de incorporación que no es solamente en base clasistas. Ahora, un enfoque que es particularmente mío es que muchas veces uno habla de relación entre Estado y movimiento social. Yo entiendo cómo el movimiento social tiene su actoría, porque tiene sus dirigentes en general, y hacen planteos, pero me parece que hablar del Estado no es el actor correcto para hablar de actorías, y yo, quizás como politólogo, quiero realmente poner énfasis en la presidencia, en el presidente. O sea, el presidente da una orientación, el presidente decide me alío con esto, no con el otro. Y de hecho, cuando los Colliers miran esos procesos, está la figura de Juan Perón en Argentina, de Cárdenas en México, en Chile vuelve Carlos Ibáñez en su primer mandato, y por eso en el trabajo que estoy haciendo con la ayuda de Jan, queremos ponerle cierto énfasis polémico en el inicio, la candidatura presidencial y el inicio del gobierno del presidente Carlos Ibáñez, 52-53. Entonces, ahí... si por un lado están movimientos y fuerzas sociales, para mí el interlocutor relevante del otro lado es la presidencia. Finalmente, a nivel teórico, creo que hay que volver a introducir otra categoría muy importante en sociología, que es la ventana de oportunidad. Es decir, tampoco quiero caer en un voluntarismo absoluto, que sería lo opuesto de un estructuralismo duro. Pero para dar un ejemplo, yo no estoy seguro que en Chile Aylwin en los 90 tenía la misma ventana de oportunidad con Pinochet a cargo de las Fuerzas Armadas que Bachelet en su segundo mandato. O sea, puedes tener más ventana de oportunidad o menos. Y una de las tesis que tengo o que quiero argumentar es que después de 14 años de gobiernos radicales, en todos los años 40, inicio de los años 50, son 38 a 52. Yo creo que
se había un poco agotado este proyecto, había una fatiga, no era un proyecto novedoso, un poco osificado, y eso provocó una ventana de oportunidad para un empresario político, un candidato a presidente que sería Carlos Ibáñez. Y de hecho, quizás con o sin sorpresa, que uno pensaba que era un personaje viejo de la historia, gana las elecciones con el 47% de los votos, que eso es muy alto. No había un sistema de 2 vueltas, creo, en aquella época, y el segundo quedaba muy lejos con 28%. Entonces, él gana las elecciones con un mandato popular fuerte, y eso le da la posibilidad, si quiere ir por este camino, para cambiar las cosas. Entonces, para usar términos más de ciencia social, yo creo que uno puede creer en lo que se llama la dependencia de los caminos, y que los gobiernos radicales habían tomado un cierto camino que tiene sus cosas muy positivas, un modelo desarrollista, la creación de la Corfo, educación pública, un cuerpo de administradores pública, pero sin duda, enfáticamente, no fue la incorporación del movimiento obrero. Eso hay que decirlo. Yo no sé por qué Pedro Aguirre Cerda es tan ídolo, no sé si hizo tanto como se lo pone, pero a nivel de incorporación, de primera incorporación, de la que hablamos los Collier, tú y muchos, no ocurre una incorporación del movimiento obrero, y eso creo que da una ventana de oportunidad. Ruth Collier llama a esos gobiernos radicales de 14 años, lo llama una alianza acomodaticia, es decir, una alianza que hace reformas, pero que no quiere provocar un veto, una guerra civil con los grandes sectores económicos, y que es distinto de proyectos más antagónicos que tuvieron lugar en la primera incorporación. Entonces, yo creo que lo superacomodaticio de esta alianza abre una ventana, pero el argumento es que no se tomó. Ahora hay que ver si no se pudo tomar, no se quiso tomar, voy a hablar de eso brevemente, pero no se toma, y a mi criterio una incorporación del movimiento obrero, una segunda o una primera verdadera, ocurre de manera hiper tardía en Chile con la Unidad Popular, pero eso ya está como 4 décadas después de todo el mundo. Y quizás por el atraso se provocó con una radicalidad que hizo saltar todo el sistema. Entonces, yo creo que hubo un camino que no se tomó en esos 2 años cruciales, que empujó Chile en una cierta dirección que podría haber sido distinta, no digo mejor o peor, pero distinta. Entonces, bueno, eso es mi introducción. Y hay cosas que, sin embargo, retomo de Kapitsky, Levitsky y Yashar, que no contradicen lo de Federico, pero son importantes, que hay 3 componentes en la incorporación. Uno es el reconocimiento, que tiene que ver con los sujetos, la identidad, y no tiene por qué ser de clase, puede ser reconocimiento de género, identitario, indígena, lesbiana, lo que sea, pero eso es importante, no es solamente plata. Segundo es el acceso al poder, al Estado, al gobierno, y eso es bien de ciencia política, es importante. Y tercero, obviamente, porque no lo vamos a tirar en la basura, el acceso los recursos, o sea, queremos que haya plata dedicada a políticas públicas, o sea, que se refleja no solamente en las palabras, sino en los gastos. Entonces, la crítica que iba a hacer a Federico, que no es válida, yo le iba a decir, no es solamente lucha desde abajo hacia arriba, sino llegar a ser parte de la coalición de gobierno, que es lo que a mí me interesa, es decir, sí, como un grupo social, como una fuerza política, como algo de la arena sociopolítica, puede llegar a ser parte o no de la coalición de gobierno, y eso en Chile, no sé por qué, provoca resistencia. Y tercero, obviamente, las políticas sociales públicas que sean diseñadas para favorecer a los excluidos. Bueno, entonces esto era la parte más teórica, y ahora voy al caso, después pues hablar ya un poco. Es que para evitar repetirme, a veces soy un poquito demasiado directo y confrontativo, pero
escuché las objeciones de Diego y Ricardo por YouTube, que no eran tímidas, así que yo no voy a ser tímido tampoco en mi respuesta. Y ellos decían que, bueno, no es que Ibáñez fue un imbécil, no se dio cuenta, es que el movimiento obrero era comunista, era militante, era socialista y no había espacio para hacerlo. Eso es un argumento totalmente correcto. O sea, es un entendimiento correcto de la historia chilena, pero, eso es mi punto, es un entendimiento súper pobre de la historia argentina. O sea, es no entender la comparación argentina. Entonces, quiero hacer 4 puntos clarísimos. En los años 20 y 30 en Argentina había un partido político muy poderoso dentro del movimiento obrero argentino, que era el Partido Comunista. Vaya, o sea, los anarquistas fueron poderosos en el movimiento obrero argentino más bien en los años 1900, 1910, pero ya no existían a esta altura cuando llega Perón. Y de hecho, un libro muy influyente de Carlos Weisman es que uno de los objetivos importantes de Perón era de exterminar el aspecto marxista comunista dentro del movimiento obrero para que no haya una pueblada comunista. Entonces, los comunistas estaban fuerte. Segundo, la izquierda política argentina en los años 20 y 30, en los 40, especialmente en Buenos Aires, la megalópolis, también estaba dividido entre 2 partidos. ¿Adivinan cuáles? Los socialistas y los comunistas. Bueno, eso tendría que sonar familiar porque era lo mismo en Chile. Y los otros, que no eran ni socialistas ni comunistas en Argentina, eran radicales y conservadores, algo que también tendría que sonar familiar. Y como en Chile el movimiento obrero estaba dividido entre 2 grupos rivales, comunistas y sindicalistas. Finalmente, sí es cierto, como dijo Diego, que Carlos Ibáñez durante su primera presidencia reprimió la dirigencia sindical comunista a marxistas que la pasaron súper mal. Quiero enfatizar con mucha claridad que Perón entre el 44 y el 48 reprimió aún más la dirigencia sindical comunista, los puso todos en cana. Esto está en el diario La Hora, que era el diario comunista. La diferencia no es si Carlos Ibáñez se reprimió y Perón no, reprimieron ambos, yo diría Perón más todavía. No, la gran diferencia pasa en el nivel, la cantidad de beneficios, especialmente materiales, infinitamente más alta que dio Perón a los obreros. O sea, llovía beneficios de todas partes, vacaciones pagas, aguinaldos, alza de salario. O sea que a nivel cuantitativo, lo que entregó Perón al obrero común y corriente es una multiplicación, no sé, por 40 de lo que pudo haber dado Carlos Ibáñez. Entonces, ahí pasa la diferencia y hace mucha diferencia. Porque al final lo que ocurrió en Argentina es que Perón decapita el liderazgo comunista y marxista, pero el obrero común de a pie no le importa nada al final. O sea, llegan los beneficios, que encarcelan los comunistas, no es el fin del mundo, están llegando beneficios de todas partes, chao, y viva Perón y los otros, bueno, lo siento, pero fuiste, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es lo que no hizo Carlos Ibáñez. Entonces, yo creo que la encrucijada crítica que es como yo traduzco Critical Juncture, ocurre más bien en el año del 54, porque uno sabe, como cualquier economista, que si tú empiezas a dar un montón de beneficios, tiene un efecto inflacionario. Eso ocurrió en Argentina y sin duda empezó a ocurrir en Chile, empezó a haber mucha inflación en aquella época. Entonces, ahí tiene una encrucijada crítica Carlos Ibáñez, llama a expertos técnicos, los famosos de la misión Klein-Sachs, que son vistos como los villanos para la izquierda chilena, pero al final dicen lo que dicen cualquier ortodoxo económico viejo: tenés que reducir los gastos, equilibrio fiscal, no hay nada original, esto que dice cualquier manual de economía macro. Y Perón, que era compinche, compadre de Carlos Ibáñez, le dice: no sea boludo, tienes que gastar, la economía no tiene límites, es como un elástico que puedes extender y no se rompe nada, así que viejo, dale y sigue entregando. Y Carlos Ibáñez, me lo imagino, ¿quién tendrá razón? Y bueno, el sentido común diría que la misión Klein-Sachs tiene más sentido macroeconómico que lo de Perón. Pero una vez que obedece a eso, se le termina el proyecto político. Ya fue, no volverá más, es el final. Así que quizás Perón, por lo más loco que era, es lo que tenía más sentido. Entonces, a nivel político por lo menos.
Entonces, ahí creo que sí hay una encrucijada crítica que ocurre. Ahora, para ser provocador, para ser HDP, uno me podría preguntar cuál es tu variable última que explica esta divergencia de camino entre Perón y Carlos Ibáñez. Y yo digo, para provocar, que la principal variable son los huevos, las pelotas. O sea, yo creo que Perón tiene unas pelotas que no tiene Carlos Ibáñez, porque hay que ser medio loco para seguir el camino de Perón y también con su Evita, que también no era muy ortodoxo. Yo me imagino Carlos Ibáñez con una Evita, es un poco impensable. Y lo de hablar de pelotas, que es una cosa un poco vulgar, es una manera de instrumentalizar un aspecto importante de la actoría. O sea, tú puedes actuar de cierto modo o de otro. Entonces, bueno, eso. Y yo confieso que mi paper tiene un sesgo un poquito en contra de nuestros queridos gobiernos radicales, pero yo soy extranjero, me puedo equivocar, pido corrección, pero me parece que los grandes avances en política social en Chile a nivel nacional no fueron de los gobiernos radicales, fue de un dictador, Carlos Ibáñez I, fue de demócratas cristianos con Frei, y bueno, y de Allende, que hizo lo que pudo, digamos, pero no fue de esta alianza comodaticia. Entonces, y eso es gracioso porque socialistas y comunistas estaban medio partner de los gobiernos radicales. Entonces, como diría Federico, a veces los frutos no caen de donde pensarían que caigan. Tengo otra tesis provocativa que no sé si la voy a seguir o no. Es que los gobiernos radicales de aquella época me hacen pensar en el presente chileno, que eran medio reguleros, tenían que tener los votos, no los tenían, conflictos internos, tal facción, tal otro, discuten, pero al final no se adoptan los proyectos de ley. Y no solamente durante esos gobiernos radicales, sino el primer Alessandri, un lindo proyecto, pero que hasta que llegaran los ruidos de sable no pasaba nada. Y ahí se asustan los congresistas, ay pucha, los milicos están ahí, pasamos. Y en Chile, casi por exceso de institucionalismo o por otras razones político-cultural, no se llegan a esos acuerdos. Lo de las pensiones ahora es ridículo. Si no tenemos el 6%, nos vamos a la mierda, pero nos peleamos 0.5, y al final no pasa nada y no hay ruido de sable. No estoy pidiendo que ocurra, pero estoy denotando un patrón chileno. Entonces, lo que ocurre, que no es tan disimilar al resto de América Latina, es que puede haber un cierto inmovilismo con una hiperinstitucionalización de las cosas, y no voy a advocar para Hugo Chávez que es al revés, digamos, pero no es tan negro y blanco como se parece. Entonces, son pistas, yo me concentré más en la parte teórica, nos falta muchísimo para estudiar. Lo de la CUT se desarrolla en el 53, que es durante este periodo de Ibáñez. Lo de Almeida, que no es un don nadie, que es ministro de Trabajo, era una pista interesante, pero una vez que se va el PSP, que se va Almeida y que después sigue la misión Sachs, o sea, obviamente se terminó. Pero yo me parece que había lugar para la agencia con pelotas en esos años. Y bueno, no tenía que ocurrir, no ocurrió, pero hubo un camino que no sé si no se pudo, no se quiso o lo que sea, pero que no se tomó, y que de haber ocurrido hubiera puesto Chile más en línea con las otras experiencias latinoamericanas, donde la incorporación real de los movimientos populares obreros ocurren en los años 40, 50, y eso, el primer Ibáñez es muy temprano y la unidad popular es re tardío. Entonces yo creo que a nivel de historia regional tiene consecuencias de que no pasó en aquel momento. Pero bueno, no tenemos ibanismo y quizás es mejor así, y Chile no está con un peronismo versión criolla. Así que eso es mi parte, y dejo la palabra a Ian. Bueno, a mí ahora lo que me toca exponer es la contrastación empírica, producto de una revisión bibliográfica sistemática en torno a los argumentos que acaba de exponer aquí el profesor Pierre Ostigui. Bien, en un primer momento me gustaría tocar muy por encima el análisis histórico comparativo desarrollado por
Ruth y David Collier en Shaping the Political Arena, porque este libro, que es un mamotreto de 800 páginas, trabaja un periodo histórico largo y ciertamente reconoce que el inicio de la incorporación del movimiento obrero va con la dictadura, primero con Alessandri y después ya con la dictadura de Ibáñez. Y entonces el segundo gobierno de Ibáñez está categorizado dentro del periodo de la herencia o del heritage del proceso de incorporación. Esto quiere decir que lo que caracteriza al gobierno de Ibáñez como inicio de la herencia es precisamente el fracaso de la coalición acomodaticia de la que hablaba el profesor Pierre, donde hay un partido de centro hegemónico que es el radical y los partidos de clase obrera, tanto populistas como comunistas. Para los Collier el Partido Socialista es un partido populista, debatible, pero bueno, son vagones de cola de la coalición. Y es el fracaso de esta coalición que implota el escenario político y reconfigura también la arena hasta cierto punto del sindicalismo. Y aquí es donde este es el terreno fértil, donde surge el segundo gobierno de Ibáñez. Bien, se habla también el título del trabajo se llama La incorporación populista. Esto también dialoga bastante con el trato que ha tenido la historia política chilena en general sobre el segundo gobierno de Ibáñez, que ha sido muy subobservado y se le ha adjudicado la categoría de populista por las coincidencias estructurales. El partido policlasista, la vaguedad ideológica, las promesas sin cumplir, etc. Entonces, claro, en este sentido, tanto la historia política chilena como esta categorización que establecen los Collier pasa muy por encima de lo significativo y de lo profundo que fueran las transformaciones sociopolíticas del segundo gobierno de Ibáñez, a pesar de ser solo un gobierno de 6 años y, digamos, bien difuso, bien poco estructurado, ¿no? Bien, siguiendo con la teorización de los Collier, vamos a analizar las dos arenas de representación. La primera es la arena político-partidista, es decir, los partidos políticos, el sistema de partidos, que es desde donde un gobierno saca a sus representantes y a la gente que decide las políticas públicas. Y en segundo lugar también vamos a hablar de la arena de intereses populares, que en el caso del primer periodo de incorporación es toda esta dinámica de representación corporativista donde el actor principal y prácticamente único es el sindicato, con base en el Partido Obrero, y este Partido Obrero tiene la base en los trabajadores formales del sector urbano, ¿no? Respecto al sistema de partidos, y aquí voy a citar a los Collier, dice: la coalición de Ibáñez era extremadamente heterogénea, abarcando desde grupos fascistas hasta marxistas. En consecuencia, comprendía facciones políticas que buscaban una alianza política con la derecha y otras que, con variaciones, tenían una orientación más populista y buscaban atraer el apoyo a los trabajadores. Esta heterogeneidad, forjada a partir del sentimiento común anti-statu quo, fue debilitante a la hora de formular políticas e Ibáñez fue incapaz de asegurar una base estable para gobernar. Durante el curso de esta inestabilidad, de esta coalición, Ibáñez hizo propuestas a los populistas del Partido Agrario Laborista, a los socialistas populares, a Frey, a los radicales y a la derecha, pero no pudo formar una coalición estable. Los 7 gabinetes separados y muy distintos que formó y disolvió durante los 6 años de su presidencia, cada uno reflejando el predominio de una facción diferente, dan testimonio de un patrón continuo de cambios de coalición en el contexto de un proceso subyacente de polarización que Ibáñez fue incapaz de superar o contener. Bien, la llegada de Ibáñez, como decíamos, al poder en 1952 se ve marcada por un clima de malestar social generalizado, crítica y un clima antipartidista, principalmente contra el radicalismo, que era el partido hegemónico. El sistema de partidos en general, muchos partidos se estaban fraccionando, no solo los socialistas, sino conservadores, liberales, radicales, demócratas, etc. Y también, bueno, esto marca la inestabilidad del sistema político, pero también, y era lo que comentaba César hace un rato, la propia reticencia de Ibáñez a adoptar un partido, a adoptar una maquinaria partidista para sostenerse él mismo, también marcó esta fragilidad de estos 6 años, ¿no? Bueno, eso como el sistema político, el sistema de partidos de ese periodo.
Ahora, siguiendo con la periodización propuesta por Tomás Mulián en un documento de trabajo de la Flaxo de los años 80, precisamente él determina que el primer periodo del gobierno de Ibáñez, los primeros 3 años, son el periodo netamente populista, y este periodo se caracteriza por acciones estatales destinadas a la expansión de la intervención estatal en la economía, favorecer... 52, 55. Sí, los primeros 3 años, dije. Favorecer la expansión económica con medidas distributivas y de democratización social y la promoción de las organizaciones de trabajadores. En el terreno político, en el área político-partidista, el periodo populista se caracteriza por la predominancia de 2 partidos, el Partido Agrario Laborista y el Partido Socialista Popular. Ambos partidos le otorgan un componente, el primero un componente nacional, antioligárquico, antiimperialista, también muy autoritario, y el segundo partido, un partido de izquierda, le propone, le promulga, digamos, el componente más de conciencia social, digamos, ¿no? Entonces, por eso es nacional popular el periodo. Bien, como señala Mulián, el periodo populista se termina con la contratación de la misión Klein Sachs, lo cual hace que estos 2 partidos sufran deserciones internas. Los socialistas populares se retiran del gobierno y los agrarios laboristas se enfrascan en una pelea entre sectores más bien estatistas, corporativistas, y otros más cercanos a la derecha, principalmente a los agricultores del sur. Eso por el ámbito en el ámbito político electoral. Ahora bien, pasando al movimiento obrero, y esto es un poco menos, esto se ha trabajado un poco menos, los Collier, vuelvo a citarlos, dicen: la política con respecto al movimiento obrero organizado reflejó estos cambios, caracterizándose en diferentes momentos por su apoyo a una nueva central sindical, la CUT, que mantuvo independencia del gobierno y que Ibáñez denunciaría más tarde, por su intento fallido inspirado en el peronismo de establecer un movimiento obrero cooptado, y en 1956 por la represión laboral. Inicialmente el gobierno tuvo un matiz populista, los Collier coinciden con Mulián en esto. El gabinete incluyó a representantes de las alas progresistas, tanto del Partido Socialista Popular como del Partido Agrario Laborista de Ibáñez. Tal vez lo más importante fue la gestión de Clodomiro Almeida como ministro del Trabajo. El PSP y Almeida en particular buscaron utilizar la participación en el gobierno para promover la organización de trabajadores. Mientras Almeida fue ministro del Trabajo, el gobierno apoyó la creación de esta central sindical unificada, y los conflictos laborales se presentaban ante las juntas laborales, que tendían a resolverse en favor de los trabajadores. Bien, con esto ya tenemos como un panorama también bien delimitado. Siguiendo un poco con la categorización de los Collier, como dijimos, la incorporación inicial parte con Ibáñez I, y en este gobierno, bueno, dictadura, se establecen todas estas instituciones corporatistas: Ministerio de Trabajo, Código Laboral, se intentó una central sindical gobernista, pero fracasó. Entonces, la novedad de este periodo, o de este tramo del periodo de incorporación, es precisamente eso: la nueva central sindical unificada y antipartidista, que era la CUT. Un primer punto a considerar en esta participación fue la participación de sindicatos y gremios durante la campaña de Ibáñez, es decir, el Partido Agrario Laborista y el Partido Socialista Popular, en la conformación de la Mesa de Unidad Sindical, en reemplazo de la CTC, que ya no existía para ese entonces. Un hito prometedor en la relación del futuro gobierno con los sindicatos. El otro hito particular es la participación de Clodomiro Almeida como titular de la cartera de trabajo, quien en sus propias palabras dijo: mi propósito era inaugurar un nuevo estilo de trabajo en el ministerio con la dirigencia sindical, de manera que los sindicatos no vieran en el ministro un árbitro, sino un aliado que, de común acuerdo con ellos, buscara fórmulas de arreglo justas y razonables para imponerlas a la parte patronal, de modo que los trabajadores se sintieran apoyados por el gobierno. La inclusión de Clodomiro Almeida, como bien sabemos, provocó el rechazo de los sectores más conservadores y más proempresariales del gobierno ibañista, por lo cual Clodomiro Almeida es sacado del ministerio en un par de meses.
Y por último, ya definitivamente entramos a la fundación de la CUT en el 53, como bien dijimos, auspiciada por el gobierno, y prueba de ello es que durante los 2 primeros años de la CUT, Ibáñez asistía a los actos de la CUT, daba discursos en ella. Si bien Almeida era un ministro más radical, 2 de sus sucesores también eran del mundo sindical, serían Leandro Moreno y Enrique Monti. Pero esta relación con el tiempo se vuelve tensa. ¿Por qué? De nuevo, por la deriva o el viraje que tiene Ibáñez respecto a su política económica. Toma medidas antiinflacionarias y rechaza las propuestas de la CUT que proponían principalmente un ajuste salarial ajustado a la inflación y la derogación de la ley de defensa de la democracia. Y bueno, eso, como bien sabemos, desde el 55 hasta el 57 hubo un periodo de movilización social bien álgido en materia huelguística. Bueno, por último, y esto también es algo más reciente que se ha visto, es el esfuerzo tanto del gobierno de Ibáñez como de sectores sindicales autónomos, pero autónomos de carácter anticomunista, de formar centrales sindicales paralelas en oposición a la CUT, pero ninguna de estas centrales particularmente tuvo éxito y el gobierno ni siquiera apoyó de manera decidida la formación de estas centrales paralelas, no así, por ejemplo, más recientemente el gobierno de Rafael Correa en Ecuador o el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que formaron sindicales autónomas desligadas de las centrales clásicas, ¿no? Y ya para ir cerrando y tomando el testamento aquí que dejó el profesor Pierre, también hay que considerar, en torno a la incorporación en el gobierno de Ibáñez, la presencia de otros sectores populares. Aquí me voy a centrar principalmente en 2, las mujeres y los indígenas, los mapuches principalmente. En cuanto a las primeras, como bien sabemos, dentro de la multitud de partidos que apoyan a Ibáñez, lo apoyan los 2 partidos feministas, el Partido Femenino y el Partido Progresista Femenino, de los cuales el primero llegaría a tener una representante en el gabinete, en el Ministerio de Educación. Y bueno, también destaca el carisma y el liderazgo de María de la Cruz Toledo, senadora, que reemplaza a Ibáñez en su circunscripción. Y bueno, sobre este partido quiero citar a Julieta Kirkwood, socióloga y activista feminista, porque para ella el Partido Femenino es una organización que rompe con una dinámica ambigua que existía en torno a la participación política femenina y que se debatía entre la organización autónoma, por ejemplo, casos como el MEMCH, el Movimiento de Emancipación de la Mujer, o la inclusión de las mujeres en partidos masculinos, vendrían siendo partidos como el Radical o el Socialista. Tienes que terminar dentro de 2 minutos. Sí, voy. Bien, citando a Julieta Kirkwood, el Partido Femenino es un partido que reivindica a la mujer como sujeto político, algo novedoso para esas alturas. Cito: el triunfo del Partido Femenino se debió a una votación mayoritariamente femenina, 51% de los votos, y para las mujeres del partido esto significó una nueva era en las posibilidades de la mujer, demostrando que organizadas pueden enfrentar sin compromiso una contienda electoral. Vale decir que el PF hace política y tiene conciencia de ello. En efecto, en muy poco tiempo el PF, con éxito sorprendente, había ocupado el lugar en las fuerzas políticas, y todo esto desde perspectiva claramente declarada feminista, de justicia social, de raigambre popular, lo que despertó recelos de izquierdas y derechas. Ahora, pasando al segundo grupo históricamente marginado, que son los mapuches, el pueblo mapuche obtuvo representación, instancias de acceso, mediante acceso y reconocimiento, dicho sea de paso, mediante el apoyo que recibió Ibáñez en su campaña por parte de la Corporación Araucana y particularmente de su líder, Venancio Colmiopán. La Corporación Araucana es la organización hasta ese entonces más grande del pueblo mapuche y se dedicaba principalmente a demandas de reivindicación sobre la propiedad de la tierra y materias legales, juzgados de indígenas, ¿no? Y bueno, Venancio Colmiopán, que provenía del conservadurismo, fue un adicto a Ibáñez desde el primer momento, lo apoyó en su candidatura del 38 y en su candidatura del 42. Aquí cito a Rolf Oester y Sonia Montesino, que dicen:
El triunfo de Ibáñez le significó a la Corporación Araucana el apoyo estatal más amplio que ninguna organización mapuche haya recibido. El presidente de la República nombró en 1952 a Coñepán como ministro de Tierras y Colonización por un periodo de 5 meses y respaldó 2 proyectos de ley presentados por la Corporación Araucana. Al mes siguiente, por medio del decreto de ley 56 del 25 de abril, se creó la Dirección de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Tierra y Colonización, sueño acariciado por la corporación desde 1930. Bien, estos son 2 ejemplos, son muy cortitos, pero lo que quiero ir con esto es que si bien existían estos 2 grupos y tenían una tradición de movilización social y política autónoma, fue con este gobierno que llegan a contar con algunos espacios de representación en cargos públicos, y la peculiaridad de este periodo es que también estos sectores populares tenían una presencia discursiva en la campaña presidencial de Ibáñez. Y aquí algo interesante que encontré indagando en la biblioteca, una tesis de grado de historia, que el discurso de Ibáñez no era particularmente clasista, sí los trabajadores tenían un rol central, pero también la presencia de mujeres, de indígenas, se engloba más en un concepto más ecuménico que es el de sujeto popular o el de sector popular. La autora de la tesis, Ángela Mendoza, citando a Salazar y a Pinto para referir a estos actores sociales, dice lo siguiente: a nuestro juicio, estos grupos populares... pero es la cita. Estamos lejos de conformar una masa de individuos carentes de lógicas sociales y la idea de una élite de estar frente a la barbarie no es más que una herencia criolla de esta identificación con ese otro. Este sujeto popular determinado por motivaciones políticas, pero no partidistas, identitarios, pero no meramente culturales, y que penetra en la disputa electoral de 1952 ante la oportunidad de plasmar su proyecto histórico en la política institucional. Con eso cierro. Ponte aquí, yo voy a... Yo no puedo dirigir, así que no sé. Bueno, ¿queda tiempo para preguntas o estamos bien así? Bueno, Federico, dale a Federico primero, voy a ser comentarista oficial y después... Primero, el invitado. Bueno, gracias. Después el dueño de casa. Me pareció muy interesante entre varias cosas, una cuestión en particular que me quedó ahí flotando, obviamente, sin leer el paper. No, pudo haberlo interpretado yo mal, que es el hecho de que plantearon al principio que el gobierno Ibáñez no es propiamente una primera incorporación y que producto de eso se pospone en el tiempo y es Allende, y eso explica parte de la gran radicalidad que tiene, ¿no? Pero después cuando cuentan en la base más empírica, uno ve elementos de incorporación, ¿no? Da igual, yo no digo que sean antitéticas ambas cosas, ¿no? Puede ser... Espera, cierro. ¿Elemento de incorporación dónde? No. En Ibáñez. El segundo. No, que la primera. Que la primera incorporación hay. no es, digamos. Sí. Lo cual puede ser que también, pensando en voz alta, ustedes saben más de Chile que yo, es decir, sabemos que los Collier dicen que es Ibáñez, ¿no? Es decir, lo cual no quiere decir que eso sea palabra santa y que no haya un error ahí, obviamente. Pero lo que parecería, por lo que, digamos, conectando lo teórico con lo que después dicen empíricamente, que puede ser que sea también una incorporación en 2 tiempos, ¿no? Una primera incorporación fragmentada, lo cual eso no lo concibieron los Collier como una opción, por ejemplo. Que Ibáñez es una parte, el que sea media truncada hace que lo que viene después con Allende también explique la radicalidad. El tiempo, ese momento histórico es radical en todos lados, no es que es un personaje ajeno a su tiempo, pero bueno, que tal vez puede ser, no lo sé, es decir, lo tiro así como una posibilidad. Pero bueno, eso me quedó ahí como algo interesante que quedó picando, que puede haber algo ahí atractivo en términos teóricos tanto como empíricos. Después hay un punto también sobre el tema de que el reconocimiento, la lucha por el reconocimiento como algo diferente de la lucha por la incorporación. Y eso es cierto, es decir, está la lucha por el reconocimiento y la lucha por la incorporación, pero la lucha por la incorporación, si no tiene una previa etapa de reconocimiento,
no sucede porque el reconocimiento es una etapa intermedia. Pero puede haber luchas que son por el reconocimiento y no son una etapa intermedia de la incorporación. Entonces eso también, nuevamente, es interesante analíticamente distinguir cuando lo que uno tiene es etapas de un proceso o un proceso en sí mismo que va para esa dirección. Hay un libro también que toma esa parte de lo que yo argumento, que yo lo digo, sinceramente, yo después no trabajo eso. Yo lo digo en la introducción, digo, hay procesos que son de reconocimiento y no son de reconocimiento como etapa intermedia de incorporación. Yo esos otros no los voy a estudiar. Yo voy a estudiar y ver cómo hay reconocimiento como etapa intermedia de incorporación. Y hay una colega que escribió un libro sobre esos procesos que van para esa otra dirección. Tomó, el libro se llama Recognition Struggles, también salió por Cambridge. Es decir, y ella toma eso, dice explícitamente, tomó esa línea. Lo cual mostró que, bueno, claramente hay otra cuestión, ¿no? Es decir, lo estudia en países andinos, ¿no? Lo cual, bueno, después los libros que voy mencionando, cosas después me hacen acordar y comparto los títulos y demás. Lo cual, bueno, para mí ahí está el punto que ahí debatís, es decir, nuevamente, sin haberlo leído, pero que entendí que debatís con Levinsky y los colegas, que ellos hacen, para mí, el ponerlos como todo al mismo nivel, y ese es el error para mí, que es poner todo al mismo nivel, ¿no? Con un sesgo muy liberal también, ¿no? Sobre los procesos. Y muchos de estos procesos a veces no siguen tradiciones liberales, ni van en una línea liberal de interpretación de la historia, ni sus sujetos históricos son liberales. Entonces no están ni siquiera concibiendo la historia en esos términos, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque ponerle liberalismo a un proceso histórico donde ni una de las dos partes es liberal, es decir, la lucha entre los marxistas comunistas y Perón, no hay un liberal ahí. Entonces, ¿por qué va a ser un proceso liberal de democratización? ¿No? Es decir, puede ser que lo sea, pero hay que tener cuidado con eso, el sesgo ideológico que uno tiene, que todos lo tenemos, y yo creo que hay mucho ahí en esa interpretación que hay en ese libro. Entonces, bueno, digo, es decir, para puntos para pensarlo. Y después el path dependence, eso me parece también interesante. Para mí hay que sostener la idea de que hay, lo que dijiste, que hay procesos, pero hay que tener cuidado de no terminar siendo estructuralista determinista, ¿no? Es decir, eso sí, obviamente, sostenerlo relacional ahí. Para mí hay trayectorias que van reforzando, pero a mí me gusta una primera mitad de lo que dicen los Collier en esas cuestiones, que es la sedimentación. A mí me encantó cuando ellos en el libro dicen que los procesos en realidad tienen un momento cúlmine que todo el mundo nota, pero en realidad es un proceso de sedimentación gradual. Y eso lo tomé muchísimo, eso me pareció mucho más interesante que el momento cúlmine, esa sedimentación. Y ahí cuando uno ve esa sedimentación, no hay una trayectoria tan determinada, no hay un path dependence tan determinado, ¿no? Porque las sedimentaciones también hay sujetos que en cada capa tectónica reivindica una capa, ¿no? Y hay disputas sobre cuál capa es más relevante que la otra, ¿no? Entonces ahí está la agencia, que a veces se pierde de vista. Nada, eso como debate. De Chile yo, digamos, para debatir Ibáñez en detalle no estoy en condiciones, obviamente. Yo le creo a los Collier, pero no digo que sea palabra santa nomás. Pero antes de... mis respuestas son súper breves, es el opuesto de lo tuyo. No, va aquí el micrófono. Gracias por el punto teórico con el cual estoy totalmente de acuerdo. Lo único que quiero precisar es que yo no creo que sea una incorporación segmentada en el tiempo, porque llamémoslo Ibáñez 1 y Ibáñez 2 para no confundirnos. Lo de Ibáñez 2 es un fracaso total y entero, no se incorpora nada, es a failure. Entonces, hay una incorporación parcial con Ibáñez 1, pero no hay nada interno de como yo lo entiendo hasta muchísimo más tarde. La 2 no es otro segmento, es un fracaso. Eso no. Sí. Sí, a ver, algunas cosas que yo creo que pueden ser útiles para el trabajo que están haciendo y que pueden poner ciertos bordes o límites. Creo que a la hora de hacer una comparación entre Ibáñez 2, digamos, y Perón, hay una brecha sideral por el lado de los conceptos políticos. Y es que en Chile no solo no tienes un régimen populista, sino que tampoco tienes un partido populista y tampoco tienes un gobierno populista. Porque a pesar de que comparte algunos aspectos formales, son exterioridades. Son como la fe del creyente que se guía por los santos que ve colgados en las iglesias.
son exterioridades, son superficialidades. Lo que importa realmente de un régimen populista, de un gobierno populista y de un partido populista, es que logra crear un conjunto de arreglos institucionales que son relativamente estables, con un marco de alianzas relativamente definido y que puede generar comportamientos predecibles. Eso, Ibáñez no está, pero ni a 10.000 años luz de eso. Y por eso que no puede aspirar, pero por ningún motivo, ni siquiera al 1% de lo que está haciendo Perón en Argentina en ese momento. Es otro planeta, es otro universo. Ahora, el problema es que muchos se quedan con los rasgos superficiales. Yo creo que ahí hay que tomar hasta cierto punto a varios autores y no quedarse solo con uno. O sea, creo que sirve, digamos, Turén, sirve O'Donnell, pero también sirve Germani. O sea, no es lo mismo. Son sociedades absolutamente distintas. Bresser Pereira, para el caso brasileño. O sea, no podemos dejar fuera a esa gente. Entonces yo creo que eso son distinciones que es bueno decirlas al comienzo para que nadie después les ande pidiendo que hagan fuerza en la realidad para comparar dos situaciones que son tan disímiles. Y yo creo que por ahí ya se responde una buena parte. Lo segundo, estamos hablando de una época en la que tras la Segunda Guerra Mundial Chile entra en una negociación por el precio del cobre durante la guerra, precio acordado. Eso permite alcanzar precios mejores a los que había antes, pero eso dura solo entre el 42 y el 44. Son 4 años y los norteamericanos quieren bajarse del acuerdo lo antes posible porque los precios son realmente superiores a los que había antes de la guerra. Apenas se cancela el acuerdo, los precios vuelven a bajar, como era digamos, habitual, y luego vuelven a subir recién con la guerra de Corea, el 50. O sea, pero así y todo, los estrangulamientos internos que tiene esa economía han ido empeorando mucho más lo que ocurría durante los gobiernos radicales. O sea, ya no estamos hablando de un déficit como el que tenían los radicales, estamos hablando de un déficit mucho mayor. Y como tú bien decías, Pierre, creo que hay que tomar en serio el tema de cómo la inflación genera al mismo tiempo más relajo fiscal y más emisión. Y todas esas cosas están absolutamente conectadas. O sea, en eso nada que decir. O sea, mientras que Perón tiene aquí una espalda política para hacer lo que se le la gana, como tú bien has dicho, una que Ibáñez no la tiene, pero lo intenta hacer a su manera y le va como le va. O sea, y aquí hay un hito muy interesante que yo lo estudié en su momento y que no se le ha prestado demasiada atención, pero que algo le adelantaba a Federico. El año 57 es crucial, porque el año 57, en abril, las jornadas de abril del 57, cuando mueren más de 30 personas en la calle, se desploma el proyecto ibañista, se desploma, porque es lo último que quedaba. Pero ¿qué iba a hacer Ibáñez si venía subvencionando el precio de los combustibles durante todos esos años y venía gastando dinero como loco, emitiendo sin cuartel? Entonces lo que se le viene encima, como tú bien dices, yo estoy de acuerdo con eso, es decir, las recomendaciones de la Klein Sachs hoy día nos parecerían moderadas, y en realidad alguien con algo de juicio tenía que seguirlas, pero cuando la intenta seguir, su debilidad política y el hecho de que no ha logrado cooptar, que ahí tienen razón los chilenos, ese sindicato que Perón sí cooptaba. Hay que ver los trabajos de Hernán Camarero, o sea, tomárselos en serio, los trabajos de Camarero para Argentina. Bien, entonces de manera que creo que esos elementos hacen difícil de poder comparar las dos situaciones, porque justamente uno puede comparar situaciones muy distintas, pero tiene que decir que son distintas. Y yo haría ese ejercicio. Algunos comentarios para ayudar. Mira, uno de los problemas de Ibáñez, en su primero y en su segundo gobierno, es que Ibáñez no es un político, es un militar. Carece de lo que se llama la muñeca política. Él, para poder implementar el programa que no era de él, que era el programa Alessandri, que él implementó, tuvo que disolver el Congreso y crear un Congreso termal a su pinta, y con eso pudo gobernar. No tiene capacidad de articular a los partidos, formar alianzas. En su segundo gobierno tiene la misma dificultad,
y el ejército le dice de un golpe de facto, disuelve el Congreso y crea un Congreso designado como en su primer gobierno. Y estuvo ahí, están las memorias de Montero, hay muchas donde... Porque era la única opción en que Ibáñez hubiera podido o sabía gobernar. No tiene una capacidad, no tiene muñeca política, por eso tiene 7 gabinetes, por eso hace alianzas con la derecha, después por la izquierda, trae la misión, después se la lleva, o sea, no tiene capacidad de liderazgo político, ni muñeca política, ni sabe moverse en el mundo político. Es un militar, quiere actuar de facto y en forma autoritaria. Y entonces esa es su principal debilidad, a mi juicio, como elemento para incorporar. Y son muy chiquitos. Y estoy de acuerdo. Lo que es raro es Perón, que también era un militar, pero que logró llevar una muñeca política imprescindible. Pero el normal ahí es Ibáñez, que es un milico cuadrado, digamos. Perdón. Un último punto que para aportarte también, hay un punto que tiene que ver más con la inclusión que con la incorporación, pero que es el año 52, es un año clave, porque el año 52 se crea el SNS y el SSS. El SNS y el SSS. O sea, el SNS es el primer sistema de salud moderno que tenemos en Chile. No, antes del 52 no hay un sistema de salud moderno. Hay juntas de beneficencia, hay un sistema de hospitales, pero no hay un sistema de salud integrado. O sea, eso se crea en el año 52. Y se demoró, y la tramitación en Congreso se demoró más de 10 años. Entre 15 y 10 años aproximadamente. Entonces, uno podría decir, ¿hubo inclusión no hubo inclusión con los radicales? Es que depende, porque esto se da en el Parlamento y se demora. Chile es un país ultra institucionalizado. Entonces, todo se da ante el Parlamento, no se da porque un gobierno lo quiso poner. No, se da porque siguió en el Parlamento durante 15 o 10 años la tramitación de la ley y sale el 52, la ley de Sistema Nacional de Salud, que es la que origina la oleada de inflación de la década del 50. Porque hay que pagar la salud que se está creando, el sistema no entrega suficientes impuestos para poder financiar eso y genera inflación. Eso ya es otro punto. Pero se crea el SSS, que es el Sistema de Seguro Social, que reemplaza el Seguro Obrero, y se crea el Sistema Nacional de Salud. Esos dos elementos son clave, porque marcan un antes y un después en Seguridad Social en Chile y un antes y un después en salud en Chile. O sea, no es un estado de bienestar, pero es un estado que va hacia... tiene elementos de estado de bienestar solo del 52 para adelante. O sea, y uno podría decir, ¿eso es algo de Ibáñez? No, porque es algo que el Parlamento debatió durante 10, 15 años. Entonces no es algo de Ibáñez. ¿Es de los radicales? Tampoco. Entonces no, porque Chile es un país institucionalizado, donde las cosas se dan a través del Parlamento y no se dan porque un gobierno decidió a dedo entregárselo, como lo hacía un poco Perón, como lo hacía Getúlio Vargas, como lo hacía, no sé, lo hacía la gran mayor parte como Cárdenas en México. No, en Chile se debate en el Parlamento y se debate largamente hasta que se decide crear un sistema de salud que no se puede atribuir a nadie. Ahí está. Y es la base del sistema de salud que tenemos hoy día. Claro, FONASA, el sistema FONASA que tenemos hoy día es la herencia del SNS. Entonces, es una cosa que marca un antes y un después y que la historiografía prácticamente lo ha dejado tirado. O sea, no hay estudios sobre el SNS, sobre el sistema de salud sí, pero el sistema de pensiones no tenemos nada. Prácticamente. Y eso crea un problema para la noción de actoría, porque al final cada vez sí quedamos actorless, digamos, que es lo que estás diciendo. Actorless, sin actores, o sea, no es porque está este actor presidencial, sino que es un producto largo de negociaciones entre gente sin presencia histórica grande y entonces sí, eso crea un problema, Federico, para lo de actoría, porque... Yo creo que el actor es de élite. Sí. No hay sujeto por ahí. Es okay. otra cosa. Cuando vos haces Ibáñez estás hablando de un sujeto, de un actor. El actor es la élite. Ibáñez es tal vez menos relevante de lo que parece, no lo sé. Sí. No necesariamente porque está en el Partido Comunista. Sí, yo quería responder un poco, comentarte a ti. Bueno, cuando... No, sí, una de las primeras cosas que dijiste, el tema de, claro, a veces comparar a Ibáñez con Perón solo por coincidencias temporales y, como tú dijiste, cosas superficiales, sí, muchas veces se peca de eso, pero creo que lo que tú dijiste se asemeja mucho a la tesis de Claudio Riveros, que dice que Chile tuvo instancias donde se pudo dar populismo, en el 32, en el 52,
Él dice que creo que en el 70, Claudio Riveros, ¿no? Que con Allende se dio como un populismo más pleno. Pero claro, lo que él dice es que Chile tiene instituciones tan fuertes que no permiten como ese tipo de... No permite que se cree un régimen populista o un proceso populista. No quería acotar eso porque, claro, lamentablemente yo a Riveros lo he leído como muy poco, muy por encima, pero esa es como su tesis y creo que debate bastante con el intento comparativo, así que... Lo que no implica que no puedan haber rasgos importantes. Sí, y claro, por eso también la periodización que hace Mulián, a pesar de que es como muy primitiva, no sé, el texto de Mulián tiene como 40 páginas nomás, coincide porque precisamente estaba esa intención de, oye, cooptemos al Partido Socialista, ya el Partido Socialista Popular en sí mismo decía, los voceros como Oscar Weiss o Alejandro Chelén decían, ya nosotros nos metemos al gobierno pero lo vamos a tirar a la izquierda y vamos a hacer que se parezca al peronismo y vamos a... Todo lo que hablábamos desde antes de que, claro, Ibáñez, Perón dicen lo mismo, pero Perón, vacaciones, aguinaldo, pan dulce y sidra para Navidad y claro, Ibáñez dice, pero aquí estamos, ¿no? Pero claro, seguramente entre sus asesores había esa intención y por eso mismo los socialistas populares se desencantan, los agrarios laboristas se dividen, cuando se retiran los socialistas se retiran la facción radical y la facción demócrata que apoyaban a Ibáñez también, forman el Frente de Acción Popular, entonces, claro, esas intenciones estaban a nivel, digamos, como de actores sociopolíticos estaban, por eso es como divertida esa comparación.